Muy buenas noches, hermanos, y Señor los bendiga grandemente. Es un gozo poder llegar a ustedes nuevamente con este estudio, concluyendo ya el estudio correspondiente a Tesalonicenses. En el anterior lunes habíamos ido viendo segunda de Tesalonicenses, pero por su importancia lo que vamos a hacer es nuevamente repasar, porque ciertamente la palabra profética no es un terreno muy fácil de comprender, y por eso es que tratemos de hacerlo lo más claro posible. Amén. Por eso es que he visto la necesidad a tiempo de concluir Tesalonicenses, repasar un poquito lo que habíamos ido viendo en primera de Tesalonicenses. Pero siempre entregando esto al Señor. Amén, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad vez tras vez que nos das de poder llegar a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, con este estudio de Tesalonicenses. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender, a discernir, a profundizar, a poder ir viendo más en detalle la palabra profética que, como está escrito, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén. Bien, amados, vamos a abrir nuestras Biblias entonces nuevamente en primera de Tesalonicenses, ¿no es cierto? Cuando veíamos que el apóstol Pablo, al escribir a los hermanos de Tesalónica, les da las pautas de lo que significa el arrebatamiento. De las 13 cartas del apóstol Pablo, solo en Tesalonicenses encontramos registrado el punto que se enseña el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Amén. Pero antes vamos a ir viendo algunos aspectos de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. La palabra de Dios dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En este punto, hermanos queridos, hay que hacer énfasis en lo siguiente. Tesalónica era una congregación que se encontraba pasando momentos demasiado difíciles de persecución, aún de muerte. Muchos de los componentes de la iglesia de Tesalónica estaban muriendo. Entonces era un tiempo realmente de gran tribulación. Pero cuando usted lea en medio de gran tribulación, siempre hay que aclarar este punto. Una cosa es la gran tribulación que habló el Señor y profetizó el Señor, ¿no es cierto?, que será inmediatamente después del arrebatamiento. Puede haber gran tribulación en determinados lugares, por ejemplo, donde se persigue. En este tiempo incluso hay lugares donde no se permite la predicación del Evangelio y hermanos nuestros están siendo perseguidos y aún muertos por causa de Cristo. Pero eso no es lo que el Señor profetizó, que sería a nivel mundial. ¿Dónde está eso? Vamos a ver y vamos a revisar un poquito. Vamos a Mateo capítulo, por favor, Mateo capítulo 24, que en esencia es un capítulo extraordinariamente importante, profético. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 21. ¿Qué profetizó el Señor? El Señor profetizó: porque habrá entonces gran tribulación, y eso lo puede subrayar, gran tribulación, amén, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que él profetizó es un hecho inédito, un hecho que jamás había pasado ni pasará. Va a ser único, tiempo de gran tribulación. En este punto también vamos a enfatizar lo siguiente. Habíamos hablado acerca de 2 días. Uno, día del Señor, y otro, día de Cristo. El día de Cristo es el momento del arrebatamiento. Es el momento cuando el Señor viene a recoger a su iglesia. Y el día del Señor
es un tiempo largo, no es solamente un día, sino, es decir, el día del Señor va y contempla la gran tribulación más lo que viene después de la gran tribulación. Sabemos que cuando empiece la gran tribulación, cuando se produce el arrebatamiento, y cuando se cumpla la semana 70 de la que habló el profeta Daniel, son los últimos 7 años de esta era. Cuando se cumpla esos 7 años y se pase a lo que significa el milenio, va a pasar el milenio hasta el final. Entonces es todo un tiempo que abarca el día del Señor, que empieza con la gran tribulación. Amén. Entonces vamos a recordar siempre esos 2 días, día del Señor y día de Jesucristo. Por otra parte, vamos a ir viendo lo que dice más adelante. Versículo 9, 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice el versículo 10 del capítulo 1, versículo 10. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y puede subrayar esta parte. Quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra significa que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, el Señor viene y arrebata a su iglesia. Nos libra de la ira venidera. Amén. Porque hoy también se está enseñando esa situación, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Pero acá claramente nos dice que Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, para complementar esto, para incluso complementar esta palabra, vamos a ir a otro pasaje de las Escrituras. Eso encontramos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué nos dice? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Eso significa, digamos, la gran tribulación. Pero no dice acá, dice, yo te libraré de en medio de la hora. Dice, de toda la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y para complementar aún más todavía esta doctrina de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, Lucas 21:36. Vamos a Lucas 21:36, por favor, y vamos a encontrar qué es lo que la palabra del Señor dice. Nos aferramos a esta promesa. Lucas 21:36. Amén. Lucas 21:36. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos recomienda el Señor? Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Si escapar significa arrebatamiento. Nos va a hacer escapar de todo esto que va a venir. Amén. Por tanto, hermanos amados, es importante esa situación. De ahí la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Amén. Ahora bien, si continúa la carta que hemos ido revisando en extenso en el anterior lunes, pero que ahora nos vamos a ir a una parte que es importante. En el 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. 13 al 18. Es importante también aclarar lo siguiente, además, hermanos. Es importante esto. La Biblia dice claramente que le es dado al hombre morir una sola vez y después el juicio. El juicio es el juicio final. Todo ser humano va a pasar por un juicio. Los inconversos y también los cristianos. Pero nosotros no vamos a pasar por un juicio de condenación, sino de recompensa, que se llama Tribunal de Cristo. En el Tribunal de Cristo el Señor va a repartir 5 tipos de coronas. Estas coronas son descritas en el libro en la Biblia.
podemos ir revisando. Son cinco coronas. Y vamos a ir primero por una que se encuentra en capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3. Amén. Perdón. Amén. Ya. Capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Subraya, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Es una de las coronas. ¿A quiénes? A los mártires de Cristo. Hoy están muriendo por causa de Cristo, en Medio Oriente especialmente, y les está reservada para ellos la corona de la vida. Una primera corona que estamos mencionando. Otra corona vamos a revisar en la Biblia donde menciona, ¿no es cierto? Donde se menciona otra corona. Son 5 coronas. Una primera ya estamos revisando, amén. Una segunda, ¿dónde se encuentra? Vamos a ver. Por el nombre del Señor, amén. Y encontramos gloria al nombre del Señor, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Cuando dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Para quiénes? Para los pastores. Para los que han servido con fidelidad. Amén. Dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Justamente hablando acerca del príncipe de los pastores. Ahora bien, una tercera corona, ya hemos visto 2. Amén. Una tercera corona, ¿dónde encontramos esta corona? En la palabra de Dios. Amén. Vamos a revisar. ¿Qué dice? Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, aquellos que resisten la tentación. Está destinada esta corona. Amén. Una cuarta corona vamos a encontrar ¿dónde? Amén. Vamos a revisando las escrituras. Amén. Y vamos viendo que hay otra corona más mencionada por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Adelante. ¿Qué dice? 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dice el 8? Subraya. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a los que aman su venida. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Llamas la venida del Señor, ya tienes una corona. Gloria al nombre del Señor. Bien, hermanos. Y hay una quinta corona. ¿Dónde está eso? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué dice? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra corona de gloria y gozo. ¿Para quién es esto? Para los ganadores de almas. El Señor se goza mucho para los que ganan vidas, para su reino. Amén.
Y definitivamente ahí está una corona para ellos. Amén. Gloria a Dios. Bien. Amén. Ahora, vamos a volver entonces a Primera Tesalonicenses y vamos a ver, hermanos amados, ¿no? Algo que el Señor permitió a través del apóstol Pablo, que a los tesalonicenses se les revelase eso que se llama la esperanza bendita, la esperanza gloriosa, el rapto, la venida del Señor. Amén, por su iglesia. Vamos a ver, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Eso es importante que tú lo consideres y lo vayas leyendo varias veces con calma en oración. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a ir por partes, porque la palabra profética es necesario discernirla con cuidado. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice los que duermen, ¿qué significa? Los que han muerto. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿A qué se refiere? En Tesalónica, como les decía, es una iglesia muy perseguida. Estaban partiendo varios hermanos. Estaban muriendo muchos hermanos. Y los que quedaban se ponían tristes porque pensaban que no iban a participar del arrebatamiento. Esos hermanos que habían partido. Entonces, no se pongan tristes, dice el apóstol, ¿no? ¿Por qué? Y aclara. Y dice, porque si creemos que Jesús murió, pero también resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Yo te pido que los usáis, durmieron en él. Los que han partido en Cristo, ¿dónde están en este instante? Muchos que todavía no tienen muy claro esto. El cristiano que muere en Cristo, inmediatamente se desprende de su ser el alma. No es como algunos dibujos por una nube blanca, una cosa, no. Es el alma que se desprende. Así como el cuerpo físico terrenal, cuerpo físico que lo vemos, hay lo que se llama el cuerpo del alma, con todas las características del cuerpo físico, pero en este caso espiritual. Ese cuerpo espiritual se desprende. Inmediatamente ese cuerpo espiritual es cubierto con vestiduras por los ángeles que vienen para llevarse al cristiano a la casa del Padre. Por eso es que en la parábola del rico y Lázaro muchos se confunden y dicen, ¿cómo es esto? Porque dice que murió el rico, murió Lázaro, y en el seno de Abraham, en el Hades, alzando sus ojos, dice, del rico. Pero, ¿cuáles ojos? Si los ojos estaban en el cementerio, ¿no es cierto? No, los ojos del alma, o sea, del cuerpo del alma. Ese cuerpo que sale, que se desprende del cuerpo físico, es cubierto por vestiduras blancas y es llevado a la casa del Padre. ¿Dónde encontramos complemento o basamento bíblico al respecto? Vamos a encontrar, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Es una multitud que se encuentra ya en la casa del Padre frente al trono de Dios. Apocalipsis 7, 9 dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, que dice, subraya, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Son almas ya que han sido llevadas ya a la presencia. Es en el tiempo de la gran tribulación. Otro pasaje que nos habla al respecto, para que entendamos que ese cuerpo espiritual es cubierto de vestiduras blancas. Una hojita más adelante, capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, que dice, capítulo 6, capítulo 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, subraya, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué dice? Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Versículo 11 subraya,
se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Las almas que están ya en la casa del Padre, con vestiduras blancas. Así vendrán con el Señor en el momento del arrebatamiento. Por eso vamos a volver otra vez a Apocalipsis capítulo 4. Estamos leyendo este pasaje que es fundamental que lo entendamos y lo discernamos. ¿Qué dice? Vamos a volver al 4:14 para que nuevamente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque Él vive, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Dónde están ahorita? En la casa del Padre. Van a venir con Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué está diciendo el apóstol en el lenguaje sencillo? Que si estamos en ese momento vivos y no hemos muerto, no va a ser que porque estemos vivos ya nos vayamos más antes, no. Todos nos vamos a ir al mismo tiempo, vamos a ser arrebatados al mismo tiempo. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto en Cristo resucitarán primero. En un sentido también nosotros vamos a participar de una resurrección porque lo mortal, si es que vivimos, se va a transformar en algo inmortal, glorificado, cuerpos glorificados. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que hemos vivos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, subraya en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. En el aire, ¿por qué enfatizo este aspecto? Porque hay que hacer una diferencia. Una cosa es el arrebatamiento de la iglesia al principio de la semana, al principio, ¿no es cierto? Antes de la gran tribulación. Y otra cosa es la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida con nosotros, ya después de la semana, después de los 7 años, de la semana de Daniel, 7 años, amén. ¿Cuándo fue la primera? Hace 2000 años. Vino el Mesías sufriente. ¿Cómo vuelve? El Mesías triunfante, que con justicia juzgue y pelea. La primera vez no vino eso. Vino a morir, vino a salvar lo que se había perdido. Para morir nació, amén. Pero fue un cordero que se ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Amén. Entonces, esa es la diferencia. Una cosa es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y otra es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, con nosotros. Amén. Ahora bien, el versículo 18 dice algo interesante. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A ver, hagamos trabajar la imaginación, y es un momento de tribulación, de gran tribulación, un momento difícil que están pasando, tremendo. Alentaos. ¿Cómo? Con estas palabras. ¿Saben cuál es la palabra que utilizaban? Maranatha. Es arameo. Maranatha, que significa el Señor viene. Y eso lo podemos decir a tu hermano. Maranatha, hermano. Mi hermana. El Señor viene. Esa es nuestra esperanza. Ahorita puede parecer, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Maranatha, el Señor viene. Porque esa es nuestra esperanza bendita. ¿Dónde se encuentra eso? En Tito. Vamos a irnos a la carta del apóstol Pablo a su discípulo Tito. Amén. ¿Qué le escribió el apóstol a Tito? En la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, ¿qué le dice? Versículo 11 adelante.
2:11 adelante. Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Sobria significa tomar las cosas en serio. Justa es busca el reino de Dios y su justicia, los mandamientos del Señor. Y piadosamente amando las cosas de Dios, amando su palabra, amando su alabanza, amando buscarlo. Pero dice el 13, subráyalo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, ¿qué había sido? La esperanza bendita, la esperanza bienaventurada. Yo no sé qué esperanza puedes tener en este momento, algo, yo digo, ¿no? Hay muchos que tienen la esperanza de un ascenso, la esperanza de ganar o de lograr una profesión, de un título, de un trabajo, no sé, pues tantas. Yo tengo una esperanza, de esperanzas, ¿no? La mayor esperanza que puede tener un cristiano nacido de nuevo y lavado en la sangre de Cristo es esta, la bienaventurada esperanza de su venida. Que nos vayamos con Él, porque todo lo demás tiene su bendición. Una profesión tiene su bendición. Un bien material tiene su bendición, pero es pasajero. Lo eterno es cuando nos vayamos con Él y vivamos con Él por la eternidad. Amén. Entonces, esa es la esperanza bendita, la bienaventurada esperanza. Ahora bien, muchos se preguntan y dicen, a ver, el arrebatamiento, viene el Señor y nosotros seremos transformados. Tiene que haber una transformación, porque si queremos irnos con este cuerpo mortal, no podemos ir muy arriba, ¿no? El cuerpo terrenal es mortal. Necesita que este cuerpo sea transformado. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51. Adelante. Amén. Amén, pastor. He aquí os digo un misterio. Claro. ¿Por qué dice misterio? ¿Qué es misterio? Cuando no ha pasado nada, nunca has visto un cuerpo glorificado. Particularmente yo no he visto. Pero un día ya va a dejar de ser misterio. Amén. He aquí os digo un misterio. Escuche, iglesia. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Este cuerpo mortal se corrompe cuando muere? Claro, conoce corrupción, ¿no es cierto? Se entierra y se corrompe, pues. Pero el cuerpo glorificado nunca, nunca más. Incorruptible. Nosotros seremos, ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahorita tienen muchos miedo a morir. ¿Sabías eso? Muchos tienen miedo a morir. Amén. ¿No es cierto? Pero la pregunta del apóstol es: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto es lo que el apóstol Pablo les hace conocer a los tesalonicenses. Tremendo, 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 porque de las 13 cartas del apóstol Pablo, solamente a los tesalonicenses les hizo conocer esto del arrebatamiento, que es la esperanza bendita de todo. Está bien, evidentemente en otras partes, pero así en detalle está en Tesalonicenses. Sigue más adelante. Capítulo 5, Primera Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor, subraya, vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué hemos dicho 2 días? Día del Señor y día del rapto. Día del Señor es gran tribulación. Rapto es un solo día. El día del Señor son la gran tribulación y todo lo que viene después, el milenio, etc. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a mujer encinta y no escaparán. En este tiempo, amados, estamos viviendo señales, a ver, repita, señales del tiempo final. A veces aparecen los medios con este motivo del Medio Oriente y todo eso, de la Franja de Gaza y todo eso, que aparece un personaje que ya le han dicho que es el anticristo y todo lo demás, que han hablado de paz y seguridad. Ya se cumplió. No. El cumplimiento de esto, amada iglesia, es después del rapto. Cuando digan, no dice cuando digamos, cuando digan, sobre ellos vendrá destrucción repentina, porque nosotros nos libra de la ira el Señor Jesús. ¿Ven? Ahora bien, pero es importante esto. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Por eso hay que velar, estar atentos en todo tiempo, pues, esperando al Señor. Estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos proféticos. Por eso mismo, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia más todavía. Y aférrese al Señor y esa esperanza que nos libra de la ira venidera, porque Él nos ama. ¿Cuánto dice amén? Ahora bien, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Tomemos las cosas en serio. Puesto que los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de justicia, de fe y amor, y con la esperanza de salvación. Otra vez, subraya esto. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién viene a recoger a su iglesia? Señor Jesucristo, pues. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos vivos ese día, o que hayamos partido, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, como lo hacéis. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Las recomendaciones a partir del versículo 12 adelante, amén, que ya lo hemos ido viendo en detalle el anterior lunes, amén. Pero es importante que veamos esto con calma, que los revisemos con calma y que verso por verso escudriñemos, amén, porque no se trata de una lectura así rápida, sino que hay que meditar, discernir, orar, pedirle al Señor que nos dé más sabiduría. De esa manera entramos a 2 Tesalonicenses, que es lo que el anterior lunes hemos visto, pero que ahora lo vamos a un poquito más aclarar. Habiendo visto el capítulo 1, in extenso, lo puedes ver en la grabación que está en del anterior lunes, amén. Vamos a ir al capítulo 2, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aclara esto. Ni os conturbéis, no te confundas, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Le estaban falsificando las cartas al apóstol Pablo. Están haciendo pasar cartas como si fueran de él. Mire usted que hace tiempo ya habían los falsos maestros, ¿no? Ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. En sentido de que en este punto vamos a aclarar. ¿Qué hemos dicho día del Señor? Gran tribulación. Que ya ha empezado la gran tribulación. Pero acá dice, estaban enseñando que el día del Señor, acá en la versión Reina Valera 60 dice está cerca.
Pero en versiones más recientes, la Nueva Traducción Viviente y otras versiones más recientes aclaran este punto, que es un error ortográfico. Él dice: en día del Señor ha llegado. ¿Qué estaban enseñando? Que ya estábamos en la gran tribulación. Imagínense que alguien venga y diga: ya estamos en la gran tribulación. Si ya estamos en la gran tribulación, entonces quiere decir que ya el rapto también ha pasado y ya nos hemos quedado, ¿no es cierto? No, entonces no. Eso el apóstol dice: cuidado con esa enseñanza. Y da las pautas para discernir, para entender. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué? La gran tribulación, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué entendemos por apostasía? Apostasía es el alejamiento de la verdad. Es hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Y eso estamos viviendo en este tiempo, lamentablemente. Hay lugares donde se está hablando cosas tremendas y es tremenda la apostasía. ¿Amén? Ahora bien, pero si bien hay apostasía ahora, es una señal de la tremenda apostasía que va a haber ya en el tiempo de la gran tribulación. La mayor apostasía, por ejemplo, va a ser cuando el anticristo haga adorar como Dios y lo sigan. Eso va a ser lo terrible, ¿no? Entonces, por eso dice: se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Algunos hermanos tienen un poquito el problema de hacer la diferencia entre el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es el anticristo. Pero en principio el hombre de pecado es un personaje político que aparece como muy buena gente, muy buena persona, muy carismático, dando soluciones a muchos problemas, pero que en realidad es el anticristo que se va a manifestar a la mitad de la semana. Hará un pacto con Israel, incluso a la primera parte, pero después lo romperá. Entonces, este hombre de pecado, este hijo de perdición, ¿no? Es lo que en la Biblia se llama la bestia, el anticristo, el inicuo. Ahora, ¿qué dice? El cual, miren ustedes el versículo 4 que dice: el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pregunta: ¿hay templo judío en Jerusalén en este momento? No. ¿Cuál fue el primer templo según la Biblia? El primer templo edificado, el templo de Salomón, hijo de David. Ese templo de Salomón fue destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y los llevaron cautivos 70 años. Al retorno reedificaron el templo. ¿Quién lo reedificó inicialmente? Zorobabel. ¿Y quién lo hermoseó y lo puso hermoso? Fue Herodes el Grande. Era un rey pagano impuesto de Roma, porque Roma estaba dominando ese tiempo. Herodes el Grande era un hombre que amaba mucho la construcción y hizo pues maravillas con ese templo, tanto así que hay un pasaje en los evangelios cuando los discípulos estaban caminando con el Señor y le dicen: Señor, mira el templo que tenemos, ¿no? Y la respuesta del Señor no se dejó esperar. ¿Qué dijo? Profetizó: de esto no quedará piedra sobre piedra. ¿Se cumplió? Claro que sí, lo profetizó el Señor. El año 70 después de Cristo, Tito y sus legiones romanas destruyeron totalmente el templo. Y literalmente, históricamente, ¿cómo se cumplió eso de que no quedará piedra sobre piedra? Ustedes saben que el templo había mucho oro en el templo. Estaba hecho vaciados oro. Era tremendo el templo. Entonces, como fue quemada la ciudad, se pegó el oro al suelo. Entonces tuvieron que arrancar las piedras para llevarse los soldados el oro. Y de esa manera no quedó piedra sobre piedra. ¿Qué le parece? ¿Cómo se cumplió la escritura y la profecía del Señor? ¿Ven? Ahora bien, ¿qué dice?
Eh, dice, el cual se opone, vamos a volver al versículo 4 del capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto oculto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Cuándo será esto? A la mitad de la semana, cuando se levante, digamos, este hombre cuya herida fue sanada, dice, cuya cabeza fue sanada, lo adorarán como si fuera Dios. Ya para empezar su reinado del anticristo, entre otras cosas, va a entrar al templo recientemente reconstruido en Jerusalén. Entre paréntesis, ¿quiénes están esperando el templo? Pero los judíos que pertenecen al judaísmo, ¿no es cierto? Y estos judíos están dentro de lo que significa la dispensación de la ley. Para ellos todavía no ha llegado el Mesías. Ortodoxos, los judíos ortodoxos. Entonces están esperando que se reconstruya su templo. ¿Para qué? Para hacer sacrificios, como antes, en el Antiguo Testamento. Pero cuando estén haciendo sacrificios, él va a entrar, este anticristo, se va a sentar ahí, va a decir, soy Dios, no necesitan ya hacer ningún sacrificio. Entonces, definitivamente va a ser tremendo, ¿no? Eso va a ser la mayor de las apostasías, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, nos dice el versículo 5, ¿no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene la manifestación? ¿Por qué no se manifiesta ahorita ya el anticristo? Públicamente, mundialmente. Porque hay algo que lo detiene. ¿Qué es? El Espíritu Santo en la iglesia. ¿Amén? Entonces, ya está en acción, a pesar de que ya está en acción, el misterio de la iniquidad. En este punto vamos a estar. ¿Qué es el misterio de la iniquidad? El misterio del espíritu del anticristo. El anticristo como tal es uno, y el misterio de la iniquidad es el espíritu del anticristo. ¿Qué opera hoy en la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, nos santifica y está preparando la venida del Señor. El espíritu del anticristo está preparando la venida del anticristo. ¿Y dónde está eso más o menos que podamos aclarar en la Biblia? Vamos a Primera de Juan capítulo 4. ¿Amén? Ya. Amados, no creáis a todo espíritu. Probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Estamos viviendo ese tiempo. Falsos profetas. Falsa enseñanza. Van a tener cuidado. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está actuando. ¿Por qué, hermanos queridos, la enseñanza de que el Señor no ha venido en carne, sino solamente es el gnosticismo, por ejemplo, enseña eso? Que solamente es espíritu y la carne para nada aprovecha y eso solo es. No. La enseñanza bíblica es que el Señor Jesús, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, participó de nuestra humana debilidad. Y por eso, al participar de nuestra humana debilidad, fue semejante a nosotros y murió y pagó el precio. Por eso es necesario enseñar que el Señor Jesús vino en carne. Murió nació para morir, ¿no es cierto? Y después, al tercer día, fue levantado, resucitó por el poder del Espíritu Santo. Venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Amén. Los que tienen el Espíritu de Cristo enseñan esto, pero los que tienen el Espíritu de Cristo no, dicen, no, que al enemigo no le conviene que enseñar que Jesucristo ha venido en carne, ¿no es cierto? Pero, hijitos, dice, vosotros, versículo 4, primera de Juan 4, hijitos, vosotros sois de Dios, los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Vamos a volver nuevamente entonces aclarando esto del espíritu del anticristo que está operando ya, el misterio de la iniquidad, preparando el camino del anticristo. Dice, versículo 7 del capítulo 2 Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Cuando se ha quitado en medio, cuando sea arrebatada la iglesia y el Espíritu, no es que el Espíritu Santo se va, sino el Espíritu Santo omnipresente está en todas partes siempre. En la operación que hace en la iglesia, se la va a llevar a la iglesia, ¿no es cierto? Va a arrebatar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando se ha quitado a la iglesia del mundo, entonces se manifestará aquel inicuo. Es otro nombre del anticristo, ¿no? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. El Señor en persona va a destruir al anticristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Al final de la gran tribulación, cuando se cumplan los 7 años y se produzca la batalla de Armagedón. ¿Dónde está eso? Apocalipsis, capítulo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Apocalipsis, capítulo 16. Recuerden ustedes, amados, el Señor vino hace 2000 años como el cordero. Vuelve como león. Manso cordero vino hace 2000 años. Como cordero fue llevado al matadero. Murió por nosotros. Amén. Derramó su sangre. Pero cuando vuelva, oye hermano, cuando vuelva, Apocalipsis capítulo 16. Vamos a leer, ¿qué dice? Apocalipsis capítulo. Si revisas los videos de enseñanza, amados, van a ver que hay un estudio de Apocalipsis capítulo por capítulo. Yo les invito a revisar y a pegarle una estudiada. Amén. Apocalipsis capítulo 16. Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. De la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. De la boca del falso profeta. La segunda bestia. Trinidad satánica. Satanás, primera bestia, segunda bestia. Satanás, anticristo, falso profeta. El enemigo siempre ha querido imitar la Trinidad de Dios, la Trinidad satánica. Amén. ¿Y qué dice? 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Mucho. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo va a ser esto? Al final de la gran tribulación. Cuando el Señor venga con su iglesia y se enfrente al anticristo que está a la cabeza de las naciones rebeldes. ¿Amén? Y dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Ves? Las almas están cubiertas con vestiduras blancas. Versículo 16. Apocalipsis 16. Bien facilito. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Si visitas Israel y le dices al guía que te lleve a Armagedón, Armagedón es nombre bíblico. ¿Cuál es su nombre geográfico? Megiddo, el valle de Megiddo, al norte. ¿Amén? ¿Amén? Amén, pastor. Entonces, ese es el momento cuando el Señor, vamos a volver a 2 Tesalonicenses, cuando el Señor matará al anticristo y lo tomará del cuello al anticristo y a la bestia y al falso profeta y los arrojará en el lago que arde con fuego y azufre, en el infierno. Vamos a volver. 8. 2 Tesalonicenses 8. 2:8. 2:8. 2 Tesalonicenses 2:8.
Entonces manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, subraya esto, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. No es que los estucos no puedan hacer señales como se escucha decir. Hay estucos que lloran sangre, ¿no ven? Y hacen cosas. Son señales, son prodigios mentirosos. Y si son mentirosos, no provienen de la verdad, pues. La verdad es Cristo. Amén. Entonces, por eso dice, con todo engaño, porque es lo que más le gusta, engañar. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? Lo estamos viendo ahorita, la palabra. Es el amor de la verdad. Dios no tenía obligación de darnos su palabra. Dios no tenía obligación de que podamos escudriñar su palabra. Él nos ha dado su palabra, ha utilizado hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, para que escriban los 66 libros de la Biblia, que son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Por amor, el amor de la verdad. Por esta palabra sabemos cómo ser salvos. El propósito de Dios, el propósito de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, más allá de tener un conocimiento mental, el propósito de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es la salvación del hombre. Porque no quiere que nadie se pierda, el Señor, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad, por el amor de la verdad, para ser salvos. Por eso Dios, y aquí es algo bien duro, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Y alguien diría, pero Señor, ¿por qué les vas a mandar un poder engañoso? ¿Acaso no quieres que nadie se pierda? Sí, por esto, sino que se complacieron en la injusticia. Hay algunos que se complacen en la injusticia. Carácter de los hombres de los tiempos postreros, rápidamente podemos revisar eso un ratito. Miren ustedes cómo el Señor ciertamente no quiere que nadie se pierda, pero es respetuoso del libre albedrío. Del libre albedrío. Amén. Por eso vamos a encontrar en 2 Timoteo, capítulo 3, el carácter de los hombres de los tiempos postreros. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué dice el versículo 2? Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Hombres amadores de sí mismos. El principio de todo pecado es el orgullo. Amadores de sí mismos, avaros, ingratos, etc., ¿no? ¿Y cómo termina esta listita? Amadores de los deleites más que de Dios. Ese es el problema. Amadores de los deleites más que de Dios. Por eso el Señor les envió un poder engañoso, porque si escogieron en su libre albedrío amar más los deleites que a Dios, amar más las cosas que no son de Dios, ni modo. Se complacieron en la injusticia. Amén. Bien. Lo demás, hermanos amados, es lo que ya vimos en detalle en el anterior lunes, pero que lo que quería era enfatizar un poco en estos aspectos de la palabra profética que son importantes. Yo les insto a que puedan leer, escudriñar la palabra profética. Lámpara a nuestros pies, es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Qué tremenda la palabra, ¿no? Antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo está a oscuras. El mundo está en sus cosas. Dice la palabra del Señor que serán como los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, ¿no? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora bien, ¿será malo comer? ¿No? Uno come para vivir, ¿no es cierto? ¿O no?
o vive para comer. No son necesidades naturales. Pero el problema es que la gente está más en las cosas naturales, en las cosas terrenales, y se olvida de lo fundamental, que es lo espiritual. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros entendamos, que como antorcha alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, nuestro amado Rey Jesucristo. Amén. Y definitivamente, antes de ver, hermanos, hermanas, antes de acudir a profecías seculares, que Nostradamus, que las brujecitas no sé de cuántos, hermano, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero resplandezca en nuestros corazones. Padre, en el nombre de su amado Rey Jesucristo, te damos gracias, Señor, una vez más, por este tiempo que has permitido que podamos desarrollar este estudio. Gracias te damos por todas las vidas que han estado presentes y por las que van a estar oyendo este estudio, Señor. Gracias, Padre bendito. Abre el hambre por tu palabra, Señor. Dispón los corazones. Pon esa hambre espiritual para escudriñar, para conocer más de ti, Señor. Más de ti, Padre amado. Gracias, Señor, porque como está escrito tu palabra, Señor, haz en nosotros aquello que es agradable a ti. Gracias, papito. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. El Señor nos bendiga grandemente.